Gracias, Noemí. Muy buenas tardes. Directo en directo para la multiplataforma de RPP. Vamos a conversar en estos momentos con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien gentilmente nos atiende esta tarde. Ministro, ¿cómo está usted? Gracias por estas declaraciones a RPP. Muy buenas tardes, señor Villarreal, y un saludo a todos a quienes nos escuchan a nivel nacional por las vías de RPP. Ministro, seguramente usted ha tomado cuenta de las críticas que han habido a la promulgación de esta ley. La ley, básicamente, me refiero a la 32.181, hay otras más promulgadas ayer, pero la 32.181 que incluye una disposición complementaria derogatoria, en donde se deroga el literal A del numeral 1 del artículo 261 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Y qué dice este numeral 1? Que el juez de investigación preparatoria a requerimiento del fiscal puede dictar mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones claras para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años. ¿No? Esto ha sido derogado, de acuerdo a la ley justamente que tengo en la mano. Esto, ha dicho el doctor Víctor Cubas, representante o vocero del Ministerio Público, puede perjudicar fuertemente la lucha contra la criminalidad, contra la comisión de otros delitos. ¿Qué nos tiene que decir usted, ministro, al respecto? Antes que nada, muy buenas tardes y un saludo a todos quienes siguen las líneas de RPP. Yo primero quisiera, antes de responder a tu pregunta, expresar que en estos momentos nos encontramos todos los ministros, la presidenta y los gobernadores regionales en el sexto Consejo de Estado Regional que se realiza aquí en la ciudad de Piura con el propósito de examinar y analizar juntos el trabajo y cumplimiento de los compromisos, de los acuerdos que se adoptaron anteriormente y sobre todo para atender los nuevos pedidos y demandas que se han desarrollado o que se van a presentar a partir del próximo año. El día de ayer ya los equipos técnicos han trabajado y el día de hoy deberíamos estar expresando aquellos acuerdos que van a viabilizar los proyectos en favor de todo el país. Un segundo aspecto, permíteme por favor también, es anunciar que dentro del marco de trabajo hay un documento que se ha incorporado a la vida jurídica del país, que es la Política Nacional y Multisectorial de Derechos Humanos al 2040, y en ella estamos también desarrollando una nueva política que apunta a la integración de los gobiernos regionales, gobiernos locales, a la ciudadanía en general, a la sociedad civil y desde luego bajo el órgano rector que es el Ministerio de Justicia en materia de derechos humanos, y con el CEPLAN también vamos a desarrollar unas nuevas tareas que van a ser evaluadas permanentemente y que va a contar con el concurso de la ciudadanía. Para responder a tu pregunta, hay varios aspectos que tienen que tomarse en cuenta. En primer lugar, conforme a la Constitución y a la teoría de separación de poderes, es evidente que el Congreso de la República es quien legisla, eso no cabe duda, y dentro del ejercicio y de las atribuciones propias del legislativo, es el legislativo a quien le corresponde hacer las propuestas que corresponden en este término, tomando en cuenta incluso además las opiniones de los sectores. Estos proyectos, los 4 proyectos que han sido publicados, están en líneas generales dentro del marco de la Constitución. Lo que usted señala está dentro del marco de la legalidad. A partir de ahí hay que tener en cuenta bien lo siguiente. La primera pregunta que nos hacemos, ¿es inconstitucional o no? Y esa es la pregunta que se hace el Ministerio de Justicia. Bien, entonces si no hay un atisbo de que exista algo que pueda rodear a estas leyes de inconstitucionalidad, pasamos a la segunda pregunta. Desde el punto de vista legislativo, hay que tener en cuenta que la Comisión de Justicia puso en debate este y otros temas. Y es más, existen en la Comisión de Justicia varios de estos temas. Mire usted, aquí el propio Ministerio Público fue convocado con ese propósito. Y uno de los aspectos que debe tomarse en cuenta para la adopción de esta decisión que el Congreso ha tomado es justamente el informe defensoral número 220 que fue publicado el 15 de agosto de 2024. Este es un informe muy importante que nadie ha tomado en cuenta y que el propio Ministerio Público no ha considerado y que debería haber sido incluso objeto por parte de
quienes ahora reclaman, y justamente, seguramente, ¿no es cierto?, una oposición, pero mire lo que dice la recomendación del defensor del pueblo, que es una muy buena recomendación porque pone en tela de juicio los abusos que el Ministerio Público había estado haciendo y propone al Poder Legislativo legislar. Sí, permítame un ratito, sí. Ahorita termino contestándole, ¿no? Legislar en materia procesal penal a fin de establecer, los estándares relacionados con las detenciones preliminares judiciales. Es decir, ya había, además de los proyectos de ley, una recomendación de la Defensoría del Pueblo. Claro, desde luego, yo sí con eso le termino, el Ministerio de Justicia lo que va a hacer evidentemente ahora es evaluar, vamos a analizar la pertinencia de esta norma y si consideramos pertinente haremos la propuesta o la modificación que estimemos pertinente. Pero así, observando esta norma, ¿usted no considera que puede perjudicar, tal y como está redactado, la lucha contra la criminalidad y otros delitos, ministro? Vea usted, cuando este proyecto llega a nosotros hemos hecho un informe señalando nuestra preocupación con respecto a este asunto. Es cierto, nosotros como Ministerio de Justicia nos corresponde efectuar si existe una oposición a la Constitución, y desde luego no hay. La política criminal no se hace a nivel de Constitución, se hace a nivel legislativo. Y lo que yo le digo es, también el Ministerio Público tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿por qué esperar a que salga la norma? ¿Por qué no alertar en su momento para decir, hay una norma que tiene este propósito y convocar a la ciudadanía? Tal como lo ha hecho el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo ha dicho, yo estoy a favor del cambio. El Ministerio de Justicia no ha señalado nada en ese sentido. Dígame usted. Este punto exacto, ustedes presentaron una objeción entonces. No, lo que presentamos nosotros es una opinión dentro de nuestro informe que corresponde, en el que llamamos a que esto se deba a también opinar por otros ministerios. No se olvide que ya estamos hablando de una autógrafa, no estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de algo que ya ha sido aprobado, ¿correcto? Y cuando ya está aprobado es el ejercicio legislativo en el que nosotros solamente damos una opinión en la que se puede o no atender. Pero si había una observación allí, ministro, ¿por qué no lo observaron? O sea, ¿por qué, si había una objeción, por qué no observaron este proyecto? Porque doctor Cubas, lo repito, esto es totalmente perjudicial para el sistema de justicia. Porque, como le acabo de decir, nosotros lo que hacemos desde el Ministerio de Justicia es examinar la pertinencia constitucional, y la política criminal es una política que está en el marco de la ley. Eso es lo que lo acabo yo de expresar, y desde luego desde el Ministerio de Justicia lo que vamos a hacer es examinar y analizar esta norma, y evidentemente nos vamos a pronunciar a partir de eso con la pertinencia o no, haciendo un informe, y si corresponde hacer la modificatoria la haremos saber oportunamente. El doctor Cubas también ha dicho ayer y hoy que con esta serie de normas, ministro, lo que se quiere por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo es tomar el control de organismos como el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Qué responde a ello? Bueno, yo no he escuchado al señor que usted menciona. Sin embargo, yo creo que lo importante aquí es ratificar que desde la Constitución existe una debida separación de poderes, y cada uno de los poderes y además de los organismos constitucionalmente autónomos ejercen sus atributos conforme a la Constitución y a la ley. Así que cada uno tiene la posibilidad de ejercer dentro de ese marco de la Constitución, expresar dentro del marco de la Constitución las opiniones y hacer también o incoar o iniciar las acciones que correspondan. Si el Ministerio Público considera que esto no es correcto, bueno, pues si no lo pudo hacer a nivel de la Comisión de Justicia oportunamente, pues ahora también tiene la posibilidad de iniciar una acción de inconstitucionalidad. Y desde luego nosotros no vamos a esperar a que la acción de inconstitucionalidad se pueda o no efectuar. Vamos a hacer nosotros también desde la interna un análisis y propondremos las modificaciones que correspondan. O sea, en resumen, lo que ha pedido Cubas hoy día es que, por ejemplo, no se derogue la ley, pero no se inicie la aplicación de la misma hasta que se haga un estudio claro sobre el particular, sobre este punto exactamente. ¿Eso es lo que van a hacer ustedes? Declaraciones del señor Cubas. Lo que yo tengo que hacer es
evidentemente como ministro de Justicia, desde el Ministerio de Justicia, vamos a evaluar la pertinencia de la norma. Corresponde al Congreso de la República, en el ejercicio de su función constitucional, también atender aquellos pedidos. Si el señor lo ha hecho, pues que lo haga oficialmente, y si considera que esta es una propuesta, pues que tienen iniciativa legislativa. El Ministerio Público tiene iniciativa legislativa para proponer también las modificaciones y proponer aquellas propuestas legislativas que considere pertinentes o convenientes. Ministro, permítame otro tema. Mañana se va a realizar una diligencia importante en el caso denominado El Cofre, ¿no? La supuesta ayuda que se le habría brindado a Vladimir Cerrón para que fugue en un auto presidencial. ¿Usted sabe si la presidenta ha sido invitada y si es así, va a asistir a la diligencia o no? Vea, con relación a ello, yo sobre este tema no conozco el proceso, no sé, incluso los procedimientos, ni mucho menos soy notificado. El Ministerio de Justicia no es ni parte en estos temas. Y yo como ministro tampoco no me corresponde saber. Sin embargo, yo sí quiero llamar a una reflexión, señor Villarreal, respecto a que nos estamos abocando a temas que son de una naturaleza muy menuda y en el que estamos circunscribiendo al país en temas en los cuales probablemente pueda tener seguramente alguna importancia periodística y tal vez pueda incluso tener una importancia mediática, pero estamos desaprovechando la oportunidad para ver los temas macro del país. Fíjese, el día de hoy, por ejemplo, mire lo que acaba de aparecer para el país, ¿qué se ha hecho? La presidenta acaba de firmar 2 convenios por los cuales se va a otorgar a Piura, van a tener más de 1 millón de personas y agricultores van a tener la oportunidad, y en todo el país, escúcheme, señor, van a tener actividades. Yo creo que estas cosas deben también dimensionarse. Si existe, pues evidentemente una preocupación que es legítima de la prensa, y si ya la Fiscalía, como usted bien ha mencionado, pues dejemos a la Fiscalía que haga su trabajo y demos la verdadera dimensión de las cosas que corresponden. Aboquémonos a los temas que el país reclama. A la ciudadanía lo que le preocupa son los problemas grandes del país, y estos temas tan pequeños, ¿no es cierto?, que pueden, como le digo, legítima preocupación de algún sector de la prensa y seguramente del legislativo, pues tienen que también darse su verdadera dimensión. ¿La presunta ayuda de fuga a un prófugo de la justicia le parece un tema pequeño? ¿Cuál es? ¿Usted está afirmando o está preguntando? No, le estoy preguntando. Bueno, entonces, ¿usted está seguro de que ha habido una ayuda? Pues eso, lo que usted señala, es una especulación. Por eso dije la presunta ayuda, no estoy afirmando nada, simplemente estoy hablando en condicional, porque ese es justamente el motivo de la investigación. Por eso le pregunto si le parece un tema pequeño. Dígame, señor Villarreal, cuando usted me pregunta en especulación, yo le voy a responder con la misma pregunta. Hasta que usted no me acredite que efectivamente es así, el gobierno de ninguna manera está comprometido en ningún hecho que apaña la corrupción. Por el contrario, este es un gobierno, como le ha dicho la señora presidenta, que tiene como bandera principal la lucha contra la corrupción. No se puede afirmar una especulación como válida. Aquí estamos acostumbrados a tomar por ciertas algunas noticias o algunas acusaciones, algunas investigaciones, y considerarlas como que ya existen o como son válidas. Si la especulación que usted señala en su momento se acredita, pues que sea el Ministerio Público y el Poder Judicial quien la determine. Señor ministro, el tema de la pena de muerte, ¿no? El gabinete de ayer ha salido a respaldar esta decisión de la presidenta de abrir el debate hacia la pena de muerte. Pero hay quienes consideran que esto es un distractivo, ¿no? Una especie de cortina de humo para tapar otros hechos graves en los cuales esté involucrado quizá la presidenta, o también, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana. Usted, como miembro del Ejecutivo, ¿qué responde a ello y cómo sustenta el hecho de abrir el debate de la pena de muerte? Vea, señor Villarreal, este tema que ahora se está abordando no es un asunto baladí, ¿no? O sea, la prensa y los opinólogos tienen que tener en cuenta y escuchar a la ciudadanía. No escuchar a la ciudadanía, pues es un poco como decir que esto no es un tema importante. Para el gobierno tampoco es un asunto que consideremos que se ha tomado como una bandera que se está aprovechando. Por eso que el gobierno, de manera muy prudente, lo que ha hecho es considerar que es una propuesta que nació además por parte de un congresista de la República, que sigue que somete esto a consideración en una pregunta que fue en mi participación en el Congreso. Entonces,
no es que el Ejecutivo lo haya puesto en debate, no es que hemos aprovechado. Y lo que se ha hecho responsablemente es considerar que antes de tomar una decisión como Ejecutivo, pues tenemos que someter a debate y escuchar a toda la población, a la sociedad organizada, y no solamente a los opinólogos, a los que usted señala, que desde luego pueden tener o no interés, o pueden tener incluso alguna participación, o pueden estar a favor o en contra. Pero bienvenido también a aquellos que están en contra, bienvenidos los que están a favor. Pero sometamos a un debate nacional esta posición. Le traslado la opinión del presidente del Poder Judicial, por ejemplo. La pena de muerte es una medida salvaje, no puede ser ni objeto de debate. Ha sido superada en ciudades democráticas y no podemos volver atrás. La pena de muerte es irreversible. Hay posibilidad de error judicial y hay cosas más importantes en el país que preocuparnos sobre la pena de muerte. Yo creo que el presidente del Poder Judicial no es cualquier opinólogo, ¿no? ¿Qué piensa de esta opinión del señor Arévalo? Por supuesto que la respetamos, la recibimos con beneplácito y es cierto, es una posición que puede expresar seguramente el contenido de lo que un juez, o en este caso quien dirige a la Corte Suprema y al Poder Judicial, se va a tomar en cuenta. Pero eso no significa de modo alguno que aquellas personas que nos están escuchando a través de las líneas de RPP, aquellas personas que sienten todos los días que tenemos que accionar, también no puedan ser consideradas. El valor de la opinión de un presidente, de un congresista o de un ministro es tan válida como de cualquier ciudadano, señor Villarreal. Y por eso nosotros vamos a la apertura de este gran debate nacional que es muy importante para todos. Y usted dice que el gobierno va a promover, diríamos, el conocimiento de la opinión de la población. ¿Bajo qué estrategia se va a hacer eso? ¿Una consulta popular? En primer lugar, no va a ser solamente en Lima, ¿no? Esto no va a ser centralizado. Vamos a proponer asambleas o en todo caso audiencias nacionales y regionales en todo el Perú para escuchar a toda la ciudadanía, a las universidades, a los críticos, a las organizaciones de base. Claro, los técnicos y quienes día a día sufren también los problemas de la inseguridad ciudadana, desde luego sí, vamos a tener un gran debate nacional. Esto de modo alguno significa que el gobierno no va bajar la guardia con relación al permanente trabajo que hace en materia de seguridad ciudadana. No significa tampoco que no vamos a desarrollar nuestras estrategias y políticas de prevención. Por supuesto que en paralelo estamos trabajando. Este es un tema muy serio, señor Villarreal. No es un asunto de aprovechamiento político. Esto no tiene como propósito, como usted ha señalado, una cortina de humo y mucho menos tapar. Las denuncias que hecho, los temas que están en debate, los problemas que se suscitan en el gobierno tienen su propio canal de investigación y en su momento se demostrará que solamente son eso, ¿no? Yo más bien creo es al revés. Yo creo que las son las otras y este es un problema serio que se debe abordar con carácter nacional. ¿Tiene previsto el gobierno, por ejemplo, o se ha planteado en Consejo de Ministros una posible denuncia del Pacto de San José o retiro? No se ha evaluado absolutamente nada. Lo que hemos hecho y lo que consideramos responsable para la comunidad nacional e internacional es, en primer lugar, someter a un debate serio. Eso es lo que vamos a hacer y no vamos a adelantar opinión sobre cuál es la posición o cuál sería la posición hasta escuchar a la ciudadanía. ¿Cómo se puede explicar, usted miembro del Ejecutivo, las expresiones ayer del ministro de Educación, Morgan Quero, sobre una pregunta respecto a los muertos en las protestas? Ya se está pidiendo la salida y ha habido varios frentes, Defensoría del Pueblo, usted lo ha mencionado, también ha pedido su salida, en fin. Usted, miembro del Ejecutivo, ¿cómo tomó estas declaraciones y sobre todo la respuesta o la aclaración que no ha sido del todo convincente? Y también escuché las explicaciones del señor Quero y yo le he pedido también como ministro de Justicia, le he pedido la explicación del caso y él me ha expresado que su referencia no está de ningún modo a denigrar o a denostar a las personas que han fallecido y desde luego compromiso del gobierno para aquellas personas que han fallecido a lo largo de estas protestas y el compromiso del gobierno va a ser siempre permanentemente de apoyo a ellos. Así que en ese sentido yo creo que si ya el señor ministro ha explicado la naturaleza de su posición, considero que esto ya debe ser, ya debe pasar la página. Claro, pero él también le ha dado las explicaciones, me imagino, a la presidenta. ¿Todos han quedado satisfechos entonces en el gabinete con su respuesta?
No, no se trata de que sea el gabinete el que esté satisfecho. Lo que creemos es que la ciudadanía debe entender la posición del señor ministro y consideramos que el ministro, como una persona responsable y seria, si corresponde hacer una mayor declaración, una explicación, hará lo propio en su momento. Muchas gracias, señor Villarreal. Como gracias a usted, ministro. Aquí en el Estado regional y siempre con mucho gusto de poder colaborar y atender siempre los requerimientos de la prensa. Muy buenos días. Le agradezco, ministro de Justicia, por estas declaraciones. El ministro de Justicia en RPP. Adelante, estudios. Muchas gracias, Carlos, por la información en directo.